ti, susurrando vivo por ti. Continuamos hablando sobre cuencas hidrográficas y toda su situación socioeconómica alrededor de las cuencas con nuestro amigo, compañero, el ingeniero Héctor Melo, quien es especialista en cuencas hidrográficas, y estamos hablando sobre lo que es la protección y el cuidado y por qué la importancia de una cuenca hidrográfica. Estábamos preguntando, ¿cuál es la demanda de agua potable de la población dominicana en general? ¿Tenemos ese dato? Sí, existe. Ustedes saben que hay la planificación realmente que se hace de todos los acueductos y toda la, diríamos, para suplir la demanda de agua a una población, se hace en base al criterio de alrededor de unos 10 a 20 litros de agua por día por personas. 10 a 20 De 10 a 20 litros para satisfacer todas sus necesidades. Es un promedio porque hay niños, diríamos, personas más pequeñas, más cosas, ancianas, que tal vez no consuman esa cantidad, pero hay quienes consumen más. Entonces, alrededor, diariamente, estaríamos hablando que en el país necesita alrededor de unos 100 millones, de 100 a 200 millones de litros de agua por día, dependiendo del consumo que tenga la población. Así que es bastante agua, Bernabé. De esta cantidad de agua, las cuencas hidrográficas del país, te puedo decir que están en capacidad de suplir esa demanda de agua. Por esta población, y si la población aumentara al doble, también tenemos capacidad. Mire, le voy a dar este dato sobre el agua. Y nosotros en este día, yo lo digo, lamentamos que por problemas de intereses económicos, la ley de agua no se haya aprobado. Intereses económicos de las CORA, del INDRI, de esas instituciones, porque el Ministerio de Medio Ambiente ha hecho todo lo posible. ¿Por qué es importante esa ley? Esa ley porque es una ley que va a regular el uso de ese recurso. Especialmente quiero decirte que, por ejemplo, ya está establecido que en el país del agua que aportan nuestras cuencas hidrográficas solamente aprovechamos de un 20 a un 25%. El 75% del agua se va al mar. Si no tenemos sistemas de regulación, no tenemos presas. Y para que ustedes tengan una idea, la agropecuaria, que tenemos alrededor de diríamos unas 500.000 hectáreas en producción en el país, también los sistemas de riego que tenemos son altamente ineficientes. Mira, Héctor, tú dices que solamente entre un 20 y un 25%. Sí, te digo ahora, Bernabé. Del agua, por ejemplo, que le suministra el INDRI y las juntas de regante a los agricultores, de esa agua se pierde entre un 70 a un 75% por la ineficiencia de los sistemas de riego actuales. Mira, tú dijiste que el 75% del agua se va al mar. Sí. ¿No se supone que es al mar que debe llegar? Se supone que es al mar, pero nosotros la necesitamos para desarrollar. ¿Y cómo podemos usar ese 75% o más por ciento? Correcto, a través de los sistemas de regulación. Mire, hace más por los años 80 más o menos, que el INDRI, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, diseñó en todo el país alrededor de unas 40 a 50 presas hidráulicas, para suplir de agua a la población y energía eléctrica. Esto en el país apenas se han construido unas 20, 25 presas. Así que tenemos que seguir construyendo pequeñas presas, para represar esa agua, porque la necesitamos. Nosotros, Bernabé, hablamos de 10 millones de habitantes, pero nosotros tenemos que saber que hay 4 millones de turistas que visitan el país, algo más. Y también tenemos nuestros hermanos haitianos, que alrededor de 2 millones de la población haitiana, que utilizan el agua de las cuencas del país, especialmente de Artibonito y Macacías, que es una cuenca que prácticamente no nos aporta, el uso que nosotros le damos es muy mínimo. Es decir, estamos hablando de alrededor de 16 millones de personas en este momento que necesitan agua para suplir sus necesidades. Mira, yo quiero darte una anécdota, Paino. Yo quiero hacer una anécdota cortita. Sí. Una vez viajando en un avión, yo
tengo un compañero al lado y me dice, ¿y de dónde tú eres? Y digo, yo soy de la República Dominicana. Ah, ese es el país donde el agua, casi todo el agua se pierde y se va al mar. Y digo, y yo le hice la misma pregunta, pero ¿no se supone que va al mar? Dice, no, el agua debe utilizarse eficientemente y ojalá que ninguna gota de agua llegue al mar porque se está utilizando en el riego, en la agricultura, en la gente y en todos los usos adecuados. Bueno, porque el agua tiene un ciclo, ¿verdad? Y como quiera que sea, de la forma que tú la uses, bien o mal, va a llegar un momento que se va a evaporar, ¿verdad? Y se va a convertir en vapor de agua y luego va a caer de nuevo y la mayoría cae en el mar. Es en el mar que cae la mayor parte del agua. Exactamente. O sea que como quiera va al mar. Como quiera va al mar. Pero el agua tiene muchísimos usos. Hemos hablado del uso de agua potable para la gente. Me lo ha hablado de casi 16 millones de personas que necesitan agua producida en las cuencas hidrográficas de la República Dominicana. Pero esa agua también puede ser usada para otros fines, por ejemplo, para fines de producción de energía. Hay algunas presas que son diseñadas para producir energía y luego que se produce energía para agua potable y para riego. ¿Cómo hay esa? ¿Tú conoces los datos de cómo anda el país en términos de producción de agua para energía eléctrica y para riego? Sí, ustedes saben que alrededor de un 15 a un 20%, más o menos, 17 se establece, de la energía del país es producida por las hidroeléctricas. O sea, y yo pienso que todavía es muy bajo porque tenemos un potencial. Le dije que si pudiéramos, como decía Bernabé ahorita, captar ese 75% de agua, dice, no se pierde realmente. Ustedes saben que el agua no se pierde, muy buena observación que hizo Paino. Sabemos que el ciclo hidrológico diríamos, el agua va al mar, pero una cosa es que el mar que te vaya directamente sin aprovecharla. Exacto. Y otra cosa es que tú puedas aprovecharla y luego que ella vaya al mar, porque como quiera va a llegar a través del vapor de agua, que usted sabe que se condensa y precipita. Pero me parece que nosotros podemos aprovechar más. El país puede llegar a generar entre un 40 a un 50% de su energía a través de las hidroeléctricas, que no tienen que ser presas grandes. Yo siempre he creído eso. Eso que tú estás explicándomelo, yo siempre lo he creído. Yo creo que la cuenca puede ser aprovechada en diferentes alturas, ¿verdad? En un solo río. ¿De cuánto es que estamos hablando actualmente del uso de energía hidráulica para...? Los datos que hablan la sitúan alrededor de un 17%. Yo pienso que es algo más, porque hay un asunto ahí que también lo que tiene que ver, esas son las externalidades de la cuenca. Y el asunto que el manejo de cuenca en el país tiene que... Bueno, la ley 6400 estableció los pagos por servicios ambientales, asuntos que hoy día no se cumplen. Sí, pero que no se está asignando recursos para esos fines. Entonces, tú necesitas recursos porque las propias cuencas hoy día tienen su sistema de gobernanza, diríamos, a través de las municipalidades, a través de los consejos de cuenca, que se crearon desde el año 2000, deberían manejar recursos y ellos deberían estar promoviendo este tipo de actividades, de acciones grandes, no importa. Hay varias cuencas donde tenemos consejos de cuenca y eso, así que, y están funcionando muy bien los consejos, con apoyo mínimo, pero podemos, diríamos, generar más energía, tener agua más disponible para riego. Tú sabes una cosa buena que está pasando en el país, Melo, hay una cosa buena alrededor de la generación de energía del agua, y es que ya hay alrededor de 50 microhidroeléctricas que están resolviendo el problema energético de lugares muy alejados, en las montañas y todo eso, y que sirve para fines educativos, porque la gente que recibe energía de microcuencas y microeléctricas, pues ya sabe que depende de esos pequeños ríos y arroyos para su vida y entonces los cuida. Claro. Entonces, para fines de riego, Melo, ¿cómo anda el uso del agua en el país? Ahí es que estábamos hablando. Actualmente se habla de que hay un déficit de más de un 50% en la mayoría de los sistemas de riego que tenemos, ¿no? Ustedes saben que tenemos más o menos unos 12 a 15 importantes sistemas de riego de grandes presas, en las grandes presas y grandes cuencas. Pero
y hoy hubo un proceso de descentralización que tenemos que a través de las juntas de regantes. ¿Ha funcionado eso? Sí, funcionan la parte que tiene que ver con la administración por parte de las juntas de regantes. Las juntas de regantes están administrando los recursos, pero que lo que se cobra paíno por una tarea de tierra por año, estamos hablando de unos 200, 150, 200 pesos por tarea por año. Una irrisoriedad. Y muchas veces a base de inundaciones, el uso del agua sin control. Entonces las juntas de regantes no tienen recursos para mantener, para darle mantenimiento a los canales, poner compuertas y ese tipo de cosas. Y todo eso genera un proceso diríamos, de deterioro de los sistemas que generan ineficiencia en los propios sistemas, que evitan que el agua se pueda manejar de manera eficiente en esos sistemas. Y pudiéramos ampliar, con la misma agua que tenemos, pudiéramos ampliar la frontera agrícola que se habla mucho. ¿Verdad? Hay áreas que pudimos ampliarla, pero bajo el esquema actual no vamos a poder ampliar la frontera. Mira, hay un elemento en nuestro país, en la zona sur. Tú te encuentras desde que tú sales de Baní hacia llegar a Barahona o más allá hasta Pedernales, te encuentras muchas zonas que no tienen ninguna vegetación productiva. Y en esa zona, ¿tú crees que pudiéramos utilizar agua del río Yaque del Sur para hacer algunos cultivos productivos en esa zona? Correcto. La tendencia actual debe ser hacia los sistemas de riego eficiente, la de riego presurizado. Llámese microaspersión, llámese aspersión, cualquier sistema de estos que son altamente eficientes, en un 90% de eficiencia tienen esos sistemas. Es decir que con el agua que tenemos en los distintos sistemas de riego que maneja actualmente el INDRI y la Junta de Regantes, esa agua da para abastecer los sistemas de riego, si fueran eficientes. Le estoy hablando que los sistemas de riego actuales, el sistema de riego por inundación, que es el que se utiliza en el país, está entre un 20 y un 25% de eficiencia. El 80% del agua se pierde en el mismo sistema. Si del agua que se recibe, ¿verdad?, de ese se pierde el 80%. Sea porque se escurre, sea porque el agua la maneja mal, sea porque el agua se infiltra en la tierra que no tiene... Es decir, se nos va el agua. Ineficiencia. Mírame, hemos visto ya la importancia del agua para fines de uso directo, como agua potable para la gente, para producción de energía, para riego, que significa producción de alimentos, claro. ¿Verdad? Incluso el agua directamente sirve para producir alimentos cuando hablamos de la acuicultura, para producir peces y camarones y otras cosas. Ahora bien, sabemos que socioeconómicamente hablando no hay otro elemento en la vida más importante que el agua, pero también ambientalmente juega un papel extraordinario en términos, como tú decías ahorita, de captura de carbono y para efectos del cambio climático. ¿Cómo tú analizarías esa parte? Sí, Paino, para terminar, apuntar algo sobre la pregunta anterior brevemente, nuestros sistemas de riego, aún con sus niveles de ineficiencia que tienen, producen entre el 75 y el 80% de los alimentos que consume el país. Así que no estamos tan mal, pero hay que mejorar eso. Mira, ustedes saben que hay un proceso natural que las plantas, de forma milagrosa, toman el CO2 de la atmósfera con el agua, más el agua a través de la fotosíntesis, generan la energía, la glucosa y las otras fuentes de energía. Así que esa energía que generan las plantas, capturan el carbono del aire, que es uno de los elementos que se considera que mayormente contribuye al calentamiento global. Es decir, a que los niveles de temperatura de la atmósfera se incrementen en la Tierra. Las plantas contribuyen a reducir esa problemática, porque captan el carbón, lo fijan en su tallo, en sus hojas, en sus plantas. Luego como decíamos ahorita, toda esa materia orgánica que producen las plantas va al suelo y se fija en el suelo. Si ese carbono que estaba en el aire creando problemas, la planta lo fija tanto en su tallo como en sus ramas, como en el suelo. Y así reducen el efecto
el efecto, diríamos, el calor, el calentamiento global, y eso mitiga el cambio climático. Ustedes saben que el cambio climático hoy es una realidad. Y es tan simple, Melo, cuando tú estás bajo ese solazo, esa radiación solar de un día al mediodía en el Caribe, ¿tú qué buscas? Un árbol rápidamente para guarecerte en su sombra. Claro. La temperatura baja como 5 grados Óyeme, debajo de cada Tú te vas a un área donde no hay cobertura boscosa y la temperatura cuando tú entras debajo de un solo árbol, como dice Bernabé, está entre un 4 a 5 grados menos. ¿Tú sabes por qué? Por la misma... Lógico, eso es un refrigerante del ambiente. Las hojas van, por medio de las estomas, sí, van expeliendo oxígeno, sí, y van regulando, y ese vapor de agua tú lo sientes, claro, inmediatamente. Pero hay otro asunto muy importante para irnos sobre la pregunta, que es, para finalizar, que es el oxígeno que produce el bosque. ¿Quién lo contabiliza? Todo ese oxígeno que respiramos son de los servicios ambientales que producen nuestros árboles, que vienen de las cuencas hidrográficas. Te vamos a pedirme lo que vuelva aquí, porque en ese próximo programa vamos a analizar en detalle ese tipo de información que la gente necesita saber. ¿Cómo es que suceden esas cosas naturales tan milagrosas? ¿Verdad que sí? Muy bien, vamos a tener que terminar nuestro programa por la entrevista a Héctor Melo, muy buena, muy apropiada, y creo que sería de mucha utilidad volverte a encontrar nueva vez, y a ustedes no se vayan, que Cuidando el Huerto continúa. Tierra está girando por ti, susurrando vida.